Bien, Ahora debemos pasar al doctor Víctor Ramos, porque creo que ya está en la sala el doctor Pedro. Doctor Víctor, quedamos con usted. bien, bien. Muchas gracias, doctora Andrea. A continuación va a hacer la presentación, ya un poco entrándonos también algunos conceptos más específicos de la ecografía. Va a hablar el doctor Pedro Infante. Él es médico emergenciólogo. Se formó en el Hospital 2 de Mayo. Tuve la suerte de conocerlo. Actualmente él trabaja en el área de emergencia del Hospital Rebagliati, médico asistente. Él pues es fellow de ultrasonido de emergencia por ondas de Latinoamérica. Eh, es docente, tiene bastante paciencia, le gusta, se nota, ¿no? Cuando uno ve y le gusta cierta rama, cierta materia, pues es evidente que al doctor le gusta enseñar. Tengo referencias, yo también me comunico bastante en relación con mis amigos de Rebaliat y alguna vez sí me han mencionado bastante referencias, doctor Pedro, sobre lo que está impulsando y pues él también va a formar parte de este comité seguramente. Ojalá que nos dé esa aprobación él. Y va a ser pues ir sumando, ¿no? Le cedo la palabra al doctor Pedro y le pues empiece con su exposición. Hola a todos, muchas gracias. ¿Se escucha bien mi audio? Fuerte y claro. Sí, doctor. Perfecto. ¿Se puede ver, a ver, se ve que corren las diapositivas bien? Perfecto. Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder exponer y hablar un poquito de ultrasonido aquí para la Sociedad Peruana de Medicina, Emergencias y Desastres. Y bueno, es un tema muy amplio la ecografía, así que pues vamos a echarle ganas porque tiempo es lo que a veces no hay. Y vamos a hablar un poquito de lo que a veces creemos que es de lo básico, que a veces ya tendemos o suponemos que ya está por hecho, pero que si no lo sabemos manejar bien, pues mucho va a influenciar en la calidad de imágenes que tengamos, que son las bases físicas de ultrasonido, los modos de ultrasonido, y al final vamos a hablar de por qué hacemos POCUS o ultrasonido de puto atención, que es la UPA, por las ideas ya en español, porque POCUS es Point of Care Ultrasound, en el paciente en emergencia, ¿no? ¿Por qué hay POCUS de emergencia? ¿Ok? Así que, bueno, esto es de todo lo que vamos a hablar un poco. Ya principios, modos de ultrasonido, Doppler, tipos de sonda, cómo obtener imágenes, orientación, tipos de ecógrafos y programación del ecógrafo. Para comenzar, vamos a hablar del ultrasonido. El ultrasonido es una onda que está fuera del espectro audible, está por encima de los 20 Hz, nosotros no podemos oírlo. Nosotros trabajamos incluso por encima, por los megahercios cuando usamos ultrasonido. No es que no pueda ser audible, es audible, pero no para el oído humano, ¿ya? Y como toda onda es una fluctuación, es un fenómeno donde hay una deformación de un medio, ¿ya? Y esto puede ser de dos tipos, la mecánica principalmente, que es dentro de los tipos de onda mecánica tenemos la onda de ultrasonido, de la onda de sonido como tal, que requiere un medio, un fluido para poder movilizarse, para poder transmitirse. Ya en esta imagen lo que pueden ver es que, bueno, esas variaciones que se van a producir están producidas por la misma onda de sonido. Va a producir variaciones, fluctuaciones, deformaciones a través del medio donde se está propagando, porque requiere un medio, es una onda mecánica, requiere movimiento y se mueve a través de un medio, que puede ser un fluido muy fluido, como por ejemplo el agua, puede ser algún sólido o puede ser un gas, pero necesita un medio. No es igual que las ondas de luz, no se puede transmitir en el vacío del espacio, así que ya más o menos se van dando cuenta que pues las películas de ciencia ficción nos han mentido, pues no se puede escuchar nada de lo que ocurre fuera del espacio porque no hay sonido que se pueda transmitir. ¿Ok? Se pueden percibir otras ondas gravitacionales, ondas de sonido, de luz, pero no podemos percibir la onda de sonido. La onda es una variación que va a transmitir y ya es una deformación, que va a proporcionar y transmitir energía, no moviliza una masa, moviliza, lo que se transporta o lo que se transmite es la energía a través de un medio. ¿Ok? Y este medio, como ya les expliqué, puede ser cualquiera de los elementos que ya mencioné y tiene algunas consideraciones. Va a tener una magnitud, una intensidad, por así decirlo en castellano, que va a depender y dependiendo la intensidad o la magnitud
ya, que en este caso, en términos de ultrasonido, vamos a llamar, qué tan alto o baja puede ser su frecuencia, esta onda va a tener distintas longitudes, que no es más que las diferencias entre las compresiones y rarefacciones, entre los picos y los valles que se produce de esta onda, como pueden ver ahí, sobre una línea de base, que es el medio por el cual se está transmitiendo. Entonces, dependiendo las longitudes de onda, la intensidad de esta onda y qué tan cortas o altas sean, la vamos a conocer como ondas de baja frecuencia y alta frecuencia. Ya a menor longitud, vamos a tener ondas con longitudes mucho más estrechas, a mayor frecuencia, longitudes de onda mucho más estrechas, ¿ya? Y por otro lado, longitudes de onda muy grandes o largas cuando hablamos de bajas frecuencias. O sea que la repetición o la variación entre los pulsos de cada onda son de baja frecuencia, entonces las longitudes van a ser mucho más largas, ¿ok? ¿Y eso tiene importancia en el ultrasonido? Sí, tiene muchísima importancia en el ultrasonido. Mientras más angosta es la longitud de una onda, esa onda se puede absorber mejor por un tejido, se puede absorber mejor por un medio. Mientras más ancha sea su longitud de onda, mientras más baja sea su frecuencia, se absorbe en menor cantidad, lo que significa que esa onda tiene mayor penetración. Entonces va a ser inversamente proporcional el término. Ondas de muy baja frecuencia con longitudes de onda ancha, alta penetración. Longitudes de onda corta, altas frecuencias, baja penetración. Pero es directamente proporcional a la resolución. A mayor frecuencia, mayor resolución, y a menor frecuencia, menor resolución. Y eso lo pueden ver acá. Podemos ver un corazón con ondas de baja frecuencia porque nos permite ver estructuras a mayor profundidad. Y por otro lado vamos a tener los vasos sanguíneos. Podemos verlos a mucho mejor detalle, pero con ondas de alta frecuencia. Se absorben mucho mejor en el tejido. Rebotan y tienen ecos mucho más fácil o rebotan y se absorben también mucho mejor en un tejido, pero nos permite tener una mayor resolución. Los otros dirán, pues no parece, bueno, estos dos imágenes son de ultrasonido portátil, pero si ven la diferencia, yo puedo ver muy bien las 4 cámaras cardíacas en esta ventana subsifoidea, pero aquí lo importante es, yo no puedo diferenciar las distintas capas del tejido muscular. En esta imagen de abajo sí. En esta imagen de abajo puedo definir los vasos sanguíneos, la dermis, puedo ver capas de tejido muscular y fascias. Esa es la diferencia cuando hablamos de ultrasonido. Y eso tiene mucho que ver en qué tipo de sonda es la que vamos a utilizar. Altas frecuencias para hacer procedimientos o de lo contrario observar estructuras a mayor detalle, y por otro lado de baja frecuencia para cavidades grandes, corazón, abdomen o cavidad endocraniana. Bueno, hablando de cómo interacciona la onda, parte de la onda, como toda onda, y dependiendo de la densidad del tejido, se puede reflejar. Parte de la onda se va a absorber, y cuando se comience a absorber en las distintas capas de ese tejido, vamos a ver que parte de esta va a haber una refracción, va a haber una disipación de esta onda, mientras se va transmitiendo, y al último va a terminar de absorberse por completo. Dependiendo de la densidad de cada tejido, vamos a ver que hay tejidos que le van a otorgar mayor facilidad para la onda de sonido para poder transmitirse, pero al mismo tiempo de que la imagen no se pierda. Y por otro lado, vamos a tener ondas que van por todo lo contrario. No permiten que casi nada pase porque absorben la totalidad de la energía. Y como pueden ver, la diferencia entre la imagen de la derecha superior, donde podemos ver lo que es pulmón e hígado, ¿ok? Y podemos diferenciar muy bien las estructuras a gran profundidad, y por otro lado tenemos la superficie de un hueso, ya de un tejido, de un hueso como tal, en donde podemos ver muy detalladamente las características y las pequeñas deformaciones, tuberosidades del hueso, pero por otro lado, en la imagen de arriba, no podemos ver tan a detalle, eso es a ese nivel de detalle, el reborde, pero sí podemos ver estructuras a mucha mayor profundidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas propiedades, pero no antes decirles que cuando estas ondas se van reflejando, dependiendo de distintos tejidos, dependiendo de la resistencia que le dan a cada tejido, el mismo traductor que las produce también tiene un sector para captarlas. ¿Y cómo es que estas se van a producir? Mediante corriente eléctrica, que va a hacer vibrar un material piezoeléctrico de cerámica,
Ese material al vibrar va a producir las ondas de ultrasonido que se van a transmitir desde la sonda a través del tejido y luego de eso va a captar las ondas que se están reflejando, dependiendo de la cantidad, bueno, de las características de cada tejido y de la frecuencia de onda que nosotros hayamos programado. Y cuando estas se reflejan y llegan nuevamente al transductor o al sensor, luego de esto se van a transformar nuevamente en corriente eléctrica, en una señal y por último se van a traducir en una imagen digital que nosotros es lo que vamos a ver. ¿Ok? Y cómo es que, volviendo al tema el tema de los tejidos, van a haber dos características fundamentales que hay que recordar en un tejido. Primero es la impedancia. Y lo hemos escuchado también en electrofisiología, lo hemos escuchado cada vez que usamos el desfibrilador, que no es más que la resistencia que da un tejido a algo. En este caso, impedancia acústica es la resistencia a la onda de sonido que puede generar un tejido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Van a haber tejidos que tienen una altísima impedancia, lo que va a permitir que la onda pueda reflejarse o absorberse en su defecto, pero sobre todo resisten el paso del sonido porque son increíblemente densos, como el hueso o el metal, y por otro lado vamos a tener tejidos como el aire, que pues casi no la tienen. Entonces, como pueden ver, la onda de sonido por completo pasa a través del tejido. No tiene una estructura sólida con la cual rebotar o reflejarse, por lo cual la imagen no va a ser de tan alta calidad. Pero a medida que vamos aumentando la cantidad o vamos aumentando vamos reduciendo la resistencia, pero vamos aumentando cierto grado de impedancia, vamos a ver que se puede reflejar la onda y por lo tanto podemos ver el tejido con mucha mayor definición. Entonces, esa resistencia es importante conocerla porque nos va a decir más o menos cómo es que deberíamos programar y dónde deberíamos insonar adecuadamente y qué estructuras es las que tenemos que insonar en base a qué es lo que queremos ver, dónde deberíamos colocar el ecógrafo y no alarmarnos si es que tal vez hay una sombra acústica o demás. Y como pueden ver, el hueso pues refleja todo, tiene resistencia al igual que el metal, así que pues nada de lo que esté por detrás del hueso se va a poder visualizar, porque la onda de sonido se refleja en su totalidad o se absorbe también. En cambio, si pueden ver acá, se absorbe, pasa, atraviesa, genera resistencia, pero nos permite ver más allá de la superficie del cuerpo de la persona, del paciente, al igual que el intestino, y las densidades de grasa por el tema del mesenterio. Y por último, el aire, pues que en verdad no genera resistencia, es la impedancia más baja y por lo tanto la onda de sonido pues produce deformaciones pero muy leves y poco se refleja, así que solo se transmite. Entonces, además de este término de la resistencia del tejido, vamos a ver que tener demasiada impedancia es malo, pero no tenerla también es perjudicial, pero no tanto por la resistencia, sino por esto. El aire tiene una característica muy importante y es algo llamado atenuación. La atenuación, si no es más la capacidad de un tejido, en este caso vamos a decirlo así, de disipar la onda de sonido. Cuando tienen atenuación, mientras mayor sea la atenuación del tejido, significa que ese tejido absorbe muy bien la onda de sonido y por lo tanto o se dispersa a tal magnitud que se puede perder la imagen o no podemos captar absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema del aire? A diferencia del hueso, que si bien tiene una atenuación muy alta, tiene una resistencia tan alta que pues podemos ver el detalle del hueso, pero nada que esté posterior a ese. El aire, por otro lado, que se encuentra en los pulmones o en el gas intestinal, tiene una atenuación muy alta. Significa que la señal, por así decir, en pocas palabras, se pierde. La señal se va a perder. Muy poca señal es la que vamos a poder captar porque la señal se disipa o se absorbe. En cambio, los tejidos blandos o el agua tiene una atenuación muy baja, así que es el medio ideal para poder insonar. Por eso es que el corazón se ve tan bien, el hígado, los órganos sólidos abdominales se ven tan bien. Y por otro lado, hacer un Doppler transcranial necesita de mayor experticia, así como también hacer una ecografía pulmonar por las características mismas del pulmón. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar un poco de cuáles son los modos de ultrasonido que nosotros tenemos a la mano para poder realizar nuestros análisis y nuestra UPA. El primero es el modo bidimensional o 2 dimensiones, el cual nos permite ver o altura o profundidad o ancho o altura. Nada más, la imagen es biplanar o también llamado modo biplanar, pero es el más útil y es el que más conocemos. Nos permite diferenciar muy bien estructuras, es
es la imagen vanilla que nosotros vamos a tener en toda ecografía que vamos a realizar en todos nuestros pacientes, y la que tiene la mayor utilidad, porque cuando es cuestión de tiempo, pues nos vamos a basar en cuestiones groseras, pues el modo bidimensional nos permite ver eso. Por otro lado, vamos a tener el modo movimiento, modo M, que no es más que aplicar un corte a un determinado punto del tejido y ver cómo este tejido se está comportando en el tiempo. ¿Ok? A diferencia del modo bidimensional, donde ustedes pueden ver que un tejido, sí, pues se está moviendo, hay tejido que yo veo moviendo, etcétera, van a haber ciertas estructuras o ciertas mediciones. Aplíquese fluidoterapia avanzada, ver el tema de colapsabilidad, función del ventrículo izquierdo con métodos semicuantitativos, en donde yo quiero ver más a detalle cómo es que se está comportando cierta estructura en el tiempo y quiero medir las características de ese movimiento, como por ejemplo sacar una excursión sistólica del velo mitral de la septal, o por ejemplo medir colapsabilidad o distensibilidad en una vena cava inferior. Entonces, el modo movimientos, ¿qué nos va a permitir? Ver cómo se está comportando un determinado punto, velo mitral, pared libre del ventrículo derecho, y evaluarlo en un determinado momento. ¿Por qué tiene utilidad o cuál sería la utilidad? ¿Cuál sería la importancia de este modo? Porque si bien yo puedo ver imágenes en un clip o en una grabación, no es lo mismo, el modo M te da mucho más detalle, ¿ok? El modo M te da mucho más detalle y puede convertir un método cualitativo, como calcular una función de ventrículo izquierdo, más o menos cómo se contrae el corazón, o qué tanto excursiona el endocardio, a un semicuantitativo al momento de poder medir esa cantidad, esa área de contractilidad, esa excursión endocárdica, esa excursión del velo septal en la mitral. Entonces, esa es la capacidad y esa es la importancia de este modo movimiento. Luego tenemos el Doppler, el famoso Doppler, que no es más que la aplicación del ultrasonido al movimiento de un fluido, que en este caso es el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que está captando? Pues el movimiento, el acercamiento o el alejamiento, la velocidad, como se acerca, de los mismos hematíes que están en la sangre. Esos hematíes, 4.5 millones, 3.5 millones, obviamente un paciente que no está con una anemia severa, van a dar un patrón de movimiento al movilizarse a través del vaso sanguíneo. Y lo que hace el modo Doppler es aplicar una frecuencia de repetición de pulsos constante. ¿Para qué? Para poder captar ese movimiento y poder graficarlo en una imagen que nosotros podamos interpretar. Llámese en un espectro de onda, Doppler espectral, que puede ser continuo o pulsado, o llámense en otros modos como color, poder, o incluso ver la compliance o el desempeño de un tejido como en el Doppler tisular. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Doppler color. Y a la margen de la izquierda, un Doppler espectral, donde podemos ver un espectro de onda que se forma a través del patrón de movimiento de la sangre en sístole y en diástole. Y por otro lado, aquí tenemos el Doppler color, que nos permite ver si ese vaso sanguíneo, dependiendo del ángulo de insonación, se acerca, se aproxima al transductor o se aleja. Nada más. No nos dice si es arteria o vena, solamente si se acerca o se aleja. Y eso tiene mucha importancia. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son los principios de este Doppler? Bueno, especialmente el Doppler espectral, este patrón de onda va a depender mucho del ángulo de insonación y de cómo coloquemos el traductor. Normalmente tiene que estar el ángulo a más o menos unos 90 grados con respecto al flujo sanguíneo, se debe ser perpendicular para poder medir la trazabilidad o poder trazar el espectro de esta onda. ¿Y cómo es que esta onda se va a transmitir? ¿Cómo es que este flujo sanguíneo va a transmitirse o va a graficarse en un espectro? Básicamente va a depender de las mismas características del tejido y cómo es que nosotros lo insonemos. Las características del fluido, perdón, son siempre las mismas, es una constante, salvo que haya anemia severa o algún otro tipo de condición. Mediante la ecuación de Hagen-Poiseuille vamos a saber de que es un fluido newtoniano, tiene cierta viscosidad y que la sangre va a viajar a distintas velocidades dependiendo si se encuentra en el centro del lumen, que viaja muchísima más velocidad, o si se encuentra en contacto con las paredes, y eso te va a dar un espectro de onda, una forma de onda muy característico y que tiene vital importancia en determinados cuadros, en determinados escenarios, como por ejemplo saber que nuestro BTI tiene un adecuado ángulo de insonación, es integral velocidad-tiempo, por ejemplo, para calcular un gasto cardíaco. Entonces sí tiene esa importancia. Y por otro lado, el ángulo de insonación.
el punto exactamente en donde estamos cortando el vaso sanguíneo tiene que ser perpendicular al sentido de la sangre, al sentido del flujo sanguíneo que estamos insonando. De lo contrario, va a haber pérdida de información. ¿Por qué va a haber pérdida de información? ¿Qué pasa? En la imagen anterior, en la imagen de la izquierda, si nosotros estamos en un sentido perpendicular, ya sea a favor del flujo, o sea que el flujo se aproxima a nosotros, nos va a dar un espectro de onda positivo. Y en el Doppler color se va a ver como color rojo. En el lado, si estamos perpendiculares en el sentido de que la onda se aleja del transductor, nos va a dar un espectro de onda negativo, porque se está alejando, que en el color sería un color azul. Pero si estamos exactamente en un plano tangencial a el flujo sanguíneo, va a haber pérdida de información y puede que no captemos adecuadamente la magnitud de esta onda. Entonces, ese es un tema muy importante. Importa mucho el ángulo como insonemos y depende del sentido en que coloquemos el transductor para poder tener una mejor captura. Y pueden verlo en estas imágenes. Estas imágenes son de un paciente al cual estábamos haciendo reanimación cardíaca, UPA en reanimación cardíaca para ver calidad de compresiones y luego retorno a circulación espontánea. Y podemos ver que si el ángulo de insonación no es el adecuado, se pierde imagen. Jugar con la ganancia no me va a ayudar, así que el espectro de onda es poco medible, no podemos medir muy bien las velocidades y no se puede graficar muy bien la velocidad de una onda, el espectro de una onda. Pero por otro lado vamos a tener que si corregimos el ángulo de insonación, podemos ver mejor las características de esta onda. Entonces, que está profundamente chocado este paciente, pero la idea es esta, ¿no? Si el ángulo de insonación no es el adecuado, también vas a perder información. Tenemos el Doppler espectral, tenemos dos tipos, el pulsado, mediante una frecuencia de repetición de pulsos, el ultrasonido, la sonda va a emitir pulsos a una determinada frecuencia, y luego esto se va a traducir en un espectro de onda pulsada, que nos va a graficar la sístole y la diástole. Es el que más se utiliza, es el que nos sirve para un integral velocidad-tiempo, para frecuencias o para valorar el pulso o ver insuficiencias arteriales, periférico, para hacer un Vexus. Y por otro lado vamos a tener el continuo. El continuo, ¿cuál es la utilidad? Que esta frecuencia es mucho más, no se emiten pulsos de manera con pausas tan separadas, sino que es un flujo de onda, es una emisión de ondas más continuo y nos permite ver, por ejemplo, mejor las características de flujos muy rápidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una frecuencia de repetición de pulso que no es la suficiente, va a haber algo llamado aliasing, que es la pérdida, la sustracción de la información, porque no logramos la velocidad necesaria para poder captar un flujo que es extremadamente rápido. Funciona muy bien con los flujos bajos y rápidos hasta cierto punto, pero los flujos que son muy rápidos, llámense aorta, flujos transvalvulares, a veces no nos va a permitir hacer una medición adecuada y por eso es que utilizamos el Doppler continuo. Por otro lado, tenemos a este amigo de acá, que es muy olvidado y a veces es muy echado de menos, que es el Doppler poder o power Doppler, que tiene una importancia porque mide lo que son magnitudes o la intensidad de la señal de un flujo. ¿A qué me refiero? Esto no mide direcciones, esto no te sirve para ver si el flujo se acerca o se aleja, solamente tienen intensidades desde el amarillo hasta el rojo. Y como podrán ver, lo único que estoy viendo en estos vasos femorales es que hay pulso y hay flujo, y nada más. Para eso me sirve el Doppler poder. Y diré, pero ¿por qué no usar el Doppler color? ¿Por qué no usar un pulsado? ¿Por qué tenemos que usar Doppler poder? Porque si bien tenemos el Doppler pulsado y el continuo para ver flujos muy altos, el problema de estos es que los flujos que son extremadamente bajos también su sensibilidad para captarlos disminuye bastante. Por ejemplo, si quisiéramos ver a veces el flujo de una arteria renal, a veces la imagen se pierde, depende mucho del ángulo de insonación. Queremos ver si todavía o persiste el flujo a nivel de una arteria pedia en un paciente con insuficiencia arterial o tiene algún trauma y queremos ver si todavía hay pulso o todavía hay flujo sanguíneo en esa extremidad. Queremos ver si, por ejemplo, hay una masa que esté vascularizada. Los flujos pueden ser tan bajos que el Doppler color tampoco lo puede captar. El Doppler poder tiene 3 a 4 veces mayor sensibilidad que el color. Entonces sí tiene utilidad. Tiene utilidad para los flujos que son bajos. Incluso si lo aplican en el transcraneal, que lo he aplicado, puedes llegar a ver a veces, captar ese vaso sanguíneo que está por ahí, esa circulación que está todavía ahí,
redundante en un paciente que tiene una injuria cerebral severa. No te sirve para medir velocidades, pero obviamente te permite captarla. Eso tiene una implicancia clínica, tal vez en craneal no, pero en la toma de decisiones, poder ver que todavía persiste flujo sanguíneo en una articulación que puede haber sufrido un trauma, o, por ejemplo, ver si el lugar que vas a punzar, llámese una artrocentesis y demás, no esté suficiente, no esté vascularizado, no vayas a punzar un vaso, pues esta es tu elección. Es muy bueno para captar esos flujos, pero obviamente tiene las desventajas que ya mencioné. No te permite captar dirección, no te permite captar el sentido, pero por otro lado, tiene mucha más sensibilidad que el Doppler color y otra cosa más, no depende del ángulo de insonación. ¿Qué significa eso? No importa más o menos cómo estés insonando, en qué sentido pongas el transductor, mientras estés sobre la estructura, lo que hace el Doppler poder es hacer una sumatoria de toda la señal y arrojarla en la pantalla. Entonces, esa es la ventaja del Doppler poder. Está diseñado para captar esos flujos que son probablemente muy bajos. Claro que este es un vaso femoral, pero básicamente esa es la intención. Ahora, ¿se acuerdan que les mencioné en el Doppler espectral que vamos a emitir una frecuencia repetición de pulsos? Pues, ¿por qué es importante saber de esto? Porque esa frecuencia repetición de pulsos, esa frecuencia en cómo el transductor va emitiendo esos pulsos de ultrasonido, ¿cuál sería la función? Tratar de igualar la velocidad del flujo que queremos medir. Porque con el color o con el poder suma todo y dice, ahí hay flujo. Pero no tengo cómo medirlo, no tengo cómo cuantificarlo, qué tan rápido va, no tengo cómo hacerlo. Entonces, al momento de usar el Doppler espectral, al momento de usar la frecuencia, programar una adecuada frecuencia de repetición de pulsos, lo que yo hago es tratar de duplicar la velocidad del flujo sanguíneo que estoy midiendo. ¿Qué pasa si no lo hago? La imagen superior nos muestra una onda de sonido, un flujo que se está movilizando a cierta frecuencia. Y lo que yo hago es emitir una frecuencia de repeticiones, por ejemplo, llámese que esta frecuencia de repeticiones es 40 centímetros sobre segundo, una velocidad 40, 50, ¿ya? Y lo que yo estoy haciendo es emitirlo a la misma velocidad. ¿Cómo se va a traducir eso en la imagen? Plano. No me permite saber más detalles, porque la frecuencia de repetición de pulsos es casi exactamente la misma que una de las rarefacciones o uno de los picos de esta onda de sonido, de esta velocidad de flujo. ¿Qué pasa si yo comienzo a aumentar la velocidad? La calidad de la imagen comienza a mejorar. Yo puedo trazar el espectro de esa onda, pero hay algo llamado el límite de Nyquist, que sí es un principio físico que se aplica al ultrasonido, que te dice que la mínima velocidad necesaria para poder traducir y no se te pierda información es el doble de la velocidad de ese flujo. Así que cuando hablamos de velocidades rápidas, los flujos sanguíneos, nosotros tenemos que programar, por ejemplo, cardíaco, frecuencia de repeticiones por encima de 50, 70 centímetros sobre segundo, de lo contrario se pierde la imagen. Y de esta manera vamos a poder trazar un mejor trazado del espectro de esa onda y vamos a poder medirla. ¿Qué va a pasar si no podemos hacer y si se pierde información? A eso se le llama aliasing. El aliasing, que es la pérdida de información porque hay una inadecuada frecuencia de repetición de pulsos porque no se llega a cumplir el límite de Nyquist. ¿Y tiene vital importancia? Sí, porque incluso en el color, porque el color también trabaja con frecuencia de repeticiones de pulso, si no emitimos las frecuencias de repetición de pulsos adecuada, puede que la imagen de esa disección aórtica, puede que la imagen de ese falso lumen, puede que la imagen de ese yin-yang no se vea tan claramente y no nos permita discernir si estamos o no ante esa patología. Este es un aneurisma de aorta disecado, ¿no? Entonces, esa es la importancia de cuando programamos nosotros el ecógrafo. Hay uno más que es el Doppler tisular. Se usa más en cardiología más avanzada porque te permite ver el desempeño de un tejido y te permite medir cuál es el desempeño de un tejido. Ya no solamente se basa en la velocidad, en el flujo sanguíneo que eyecta el ventrículo izquierdo, como decir, ese ventrículo está bien, sino que te permite ver cómo se está comportando el miocardio en determinadas zonas del ventrículo izquierdo y ver si ese ventrículo izquierdo tiene un buen desempeño o probablemente la FEBI la cumple, pero con un desempeño bajo y probablemente ese paciente, pues como por ejemplo en una falla cardíaca. Pero en el términos de ultrasonido en la UPA, en realidad el continuo y el pulsado son mucho más usados por nosotros para la toma de decisiones rápidas. ¿Qué tipo de sonda tenemos? Tenemos la lineal, la convexa, la curvilínea, la sectorial y también la intracavitaria. Se usa, en otros países también se utiliza. Aquí rara vez lo usamos nosotros en emergencia, lo usan más los gine, pero no significa que pues no se use en otras partes del mundo, se puede usar.
Y acá están todas las funciones. Entonces, la lineal es por excelencia la onda de alta frecuencia que utilizamos para ver estructuras, hacer procedimientos y tejidos que son, o estructuras que son pequeñas y queremos alta definición. Y por otro lado tenemos las ondas curvilínea y sectorial, que son ondas de baja frecuencia, que tienen algunas características. La convexa nos permite ver, es como la sonda del emergenciólogo, en el sentido de que es la sonda por excelencia, por ejemplo, para una ecografía FAS, pero, y además porque nos permite ver grandes cavidades, también podemos ver corazón, pero la sectorial tiene una ventaja, que es esa forma cónica en cómo se grafica y se puede, podemos traducir o podemos nuevamente replicar la imagen de un pericardio y del mediastino mismo, lo que nos permite tomar mejores decisiones y hacer mejores mediciones, especialmente la cámara cardíaca. Por otro lado, tiene la capacidad por el pequeño o el área pequeña del sectorial, de la zona de contacto del transductor, que nos permite entrar en los espacios intercostales. Que el curvilíneo no, porque es un poco más grande. Si estamos hablando de personas a veces que son un poco más delgadas, no nos va a ayudar demasiado. Y si a veces tenemos un adolescente o un paciente con una talla pequeña, más pequeña de la talla peruana habitual, llámese un paciente con algún tipo de raquitismo que pues llegó a la adultez, una cardiopatía cianótica, renales crónicos desde la adolescencia por policoistosis, son pequeñas, personas un poco más pequeñas. Entonces, esas costillas, esos espacios son mucho más pequeños y no se puede visualizar adecuadamente una estructura con un curvilíneo, pero con un sectorial también, y también te permite ver abdomen. Así que digamos que esa es una de las ventajas. Y bueno, el intracavitario, que es básicamente para lo que es útero y ovario. ¿Ok? ¿Qué tipo de ecógrafos tenemos? Básicamente tres. El de gabinete, que está a la izquierda, tiene la utilidad básicamente de que tiene la mejor resolución de todas, tiene las ventajas de que pues difícilmente se va a calentar, los puedes usar todo el día, porque tiene un procesador muy potente, que además tiene un soporte de ventiladores que le permiten estar refrigerado todo el tiempo. Entonces, el ecógrafo tiene mayor durabilidad, igual pueden venir con batería incluida, tienen una mayor capacidad de resolución, porque a mayor tamaño puedes ingresar mucha más programación, mucha más computadora, así que una imagen de mejor calidad. Por otro lado, tenemos los portátiles, que tenemos dos, los de maletín, que son los clásicos que creo que la mayoría tienen en sus hospitales, que tiene la capacidad de tener una muy buena resolución, pero pues no tiene esa cantidad, ese espacio como para colocar esos ventiladores y mantener al ecógrafo el mayor tiempo posible la computadora enfriada, entonces puede sobrecalentarse. La batería es uno de los puntos débiles porque se va a agotar en muy corto tiempo y obviamente tienes que estarlo cargando al igual que el otro. Pero cada vez la tecnología avanza y la capacidad resolutoria es mejor, sobre todo la resolución de la imagen. Si bien se agregan más programas y más herramientas para el análisis, vamos a ver que en la UPA mucho importa los primeros modos de ecografía, así que mientras mejor sea la calidad de solución, más rápido podemos tomar decisiones. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el otro portátil, que son los de bolsillo, los wireless, que pueden ser los inalámbricos, o también podemos tener los que tengan alguna conexión y se pueden conectar a tu computadora, a tu celular, a tu tableta, al iPad, al iPhone. Entonces, lo puedes llevar donde sea. Son altamente versátiles, son increíblemente versátiles, incluso vienen con funciones de todo en uno. Así que con el mismo sonda no tienes que cambiar, con el teléfono puedes programar y cambiar los modos y automáticamente tienes la siguiente imagen y la siguiente y el siguiente modo, y estás insonando al mismo paciente y haciendo un triple scan, por ejemplo, para ver pulmón, corazón y vena cava, con el mismo sonda, sin perder tiempo en cambiar de transductores, programar y demás. ¿Cuál es el punto débil? Pues que obviamente en esa sonda está la computadora, está el chip, están los cristales, está todo el sistema que debería estar distribuido en un ecógrafo más grande. Así que la calidad de la imagen no va a ser tan buena. La calidad de la imagen y obviamente la cantidad de aplicativos y herramientas que le pongan puede que no trabajen de la misma manera, la misma eficiencia que, por ejemplo, en un ecógrafo de maletín. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro punto en contra? Que sí, pues yo le puedo colocar una muy buena computadora, o sea, me refiero a un buen procesador, un buen chip, pero ¿cuál es el problema? Que obviamente eso se calienta porque trabaja bastante y necesita un ventilador, algo que lo pueda refrigerar, y obviamente eso no lo tiene. Tiene la batería junto al procesador, así que cuando se calienta la batería y se calienta la sonda, también se calienta el procesador,
Entonces, la batería es un punto débil, se agotan más rápido, tiene un tiempo de vida útil un poco más corto. Y por otro lado, obviamente, cuando se comienza a calentar el procesador, sus partes del mismo procesador, los microchips, van a comenzar a fallar y obviamente la calidad de imagen se pierde y el ecógrafo deja de funcionar. Pero obviamente es una muy buena opción en las salas de emergencia por la versatilidad que tiene este ecógrafo. Es la mayor versatilidad a costa de una calidad de imagen que no puede ser tan buena, y si lo es, pues es a costa de que la batería no dure tanto y el procesador no tanto. La tecnología sigue avanzando, así que la idea de este tipo de ecógrafos es transformarlos en la mejor calidad de imagen con las herramientas necesarias para hacer el Doppler necesario para lo que puede servir este ecógrafo. Van a haber muchas marcas incluso que agregan cantidad de herramientas, cantidad de programaciones y software, pero lo único que hace al final es sobrecargar el procesador y agotarle el tiempo de vida útil. Entonces, ese es un punto en contra, ¿no? Pero bueno, eso es un tema de discusión aparte, pero ahí les tengo los tipos de ecógrafos. ¿Cómo funciona? Bueno, todos los ecógrafos, sean inalámbricos, que funcionen en la pantalla de tu teléfono o que funcionen con un gabinete o portátiles, van a tener un teclado, un centro de comando. Los portátiles y los de gabinete se van a parecer a que van a tener un pad o un touchpad, o van a tener un scroll, que es igual que el mouse, la pelotita del mouse invertida, con la que puedes navegar. Puedes tener las teclas del cursor, así como también una zona, un lugar donde se conecta el transductor. Dentro de el tablero de comando vas a tener una columna que se dedique a lo que es configurar la calidad de la imagen, ganancia, profundidad. Por otro lado, vamos a tener otro panel que nos dedica a ver los modos, modo bidimensional, aplicar color, poder, etcétera. Van a tener la botonería y va a depender de cada marca. Eso sí, no les puedo decir así, todo esto funciona igual, porque cada marca le agrega su propio sello, pero todos van a tener un modo para poder grabar, van a tener un scroll para poder navegar, van a tener un comando para cambio de modo, un comando para profundidad y calidad de la imagen, y por otro lado pueden incluir perillas o no para modificar algunas cosas muy puntuales del ecógrafo. También puede tener botonería en la parte superior para mejorar la calidad de tu imagen, cambiar la frecuencia de repetición de pulso, cambiar el mapa de grises, agregar contrastes y demás. Eso va a depender del tipo de ecógrafo que tenga, así que básicamente esto para ahondar sería, si tienen alguna consulta, pues mandar el modelo o ver en la guía de manejo, y ahí más o menos los podemos orientar, cómo es más o menos el funcionamiento de tu ultrasonido y qué otros secretos le puedes sacar a esos equipos que a veces dices solo sirve bidimensional y modo M, o tal vez solamente tengo color, pero no sé cómo aplicar poder, pero a veces tienen todo eso, solo que cada marca lo pone de manera distinta. Algunos no son tan amigables con el operador, pero no quita que tienen las funciones incluidas, pero a veces no sabemos dónde están, pero es cuestión de conocer cada ecógrafo. ¿Ok? Luego, la pantalla. La pantalla es muy importante porque tiene algunas descripciones muy importantes. Primero, el modo, en este caso que le estás colocando, este es un modo cardíaco en esta pantalla de un ultrasonido, de un ecógrafo portátil, y este es de un portátil o de gabinete, y por otro lado tenemos de un ecógrafo portátil, muy portátil, que es un wireless, que es una marca portátil, que es que hay un modo vascular. Todos te van a decir en qué modo están o cuál es el seteo. Los de gabinete y los portátiles de maletín te van a decir qué tipo de sonda estás usando. Los portátiles también te lo pueden decir. La carga o la batería, y el índice mecánico y el índice térmico. ¿Se acuerdan cuando les mencioné el tema de la atenuación? Las ondas se absorben. Cuando la onda de sonido que genera energía se absorbe, va a generar calor. Entonces, el índice mecánico y el térmico son importantes, especialmente en estructuras que son muy sensibles, porque a mayor índice mecánico y térmico, ese calor acumulado en un ultrasonido ocular que demora más de 5 minutos, que lo recomendable es que dure menos de 5, puede traducirse a largo plazo en lesiones por cavitación, lesiones térmicas que puedan producir cavitación. Entonces, es importante conocer que sí, el ultrasonido tiene muy pocas complicaciones, pero depende de qué órgano son, ¿ya? Y si son muy sensibles, hay que ver qué tipo de programación y la frecuencia que estás colocando. Las de más alta frecuencia, tener longitudes de onda corta, se absorben muy bien. Por lo tanto, pueden generar más calor. Pero como hay estructuras muy pequeñas como la tiroides o, por ejemplo, la retina,
y quieres evaluar vaina en nervio óptico o quieres ver desprendimiento de retina, entonces necesitas programarlo o una sonda lineal. Y el problema de eso es que, bueno, tienes que tener en cuenta que pasar mucho tiempo insonando ese ojo con alta frecuencia sin modificar el índice mecánico del tisular, que también se puede modificar, puede causar lesiones por cavitación o lesiones térmicas. Entonces, sí pueden haber complicaciones por usar ultrasonido. Sabemos que son muy pocas, pero cuando son tejidos muy sensibles puede pasar. Ok, entonces, ya para terminar, les traigo más o menos un programa que estamos diseñando para lo que es ultrasonido en el punto de atención, o que es en español lo que es el POCUS en inglés. Y esto es más o menos todo lo que incluye, o el temario que incluye un programa de ultrasonido. Ok, esto es todo lo que incluye un programa de ultrasonido. Entonces, ¿a qué me refiero? Como verán, hay muchísimos temas que se van actualizando. Un programa de ultrasonido de una duración de 1 año, o incluso en la subespecialidad que demora 2, ya en otros países como Estados Unidos, ya. Entonces, ni remotamente el ultrasonido del punto de atención es lo mismo que hace un neumólogo, que hace un cardiólogo, que hace un intensivista o que hace un anestesiólogo, que puede hacer un radiólogo. No es ni remotamente parecido. La UPA que hacemos en la emergencia no es lo mismo. No es lo mismo. Todos los temas que tratamos están enfocados en la toma de decisiones rápidas para ayudar a acortar ese tiempo y que el mayor beneficio a nuestro paciente. Ok, llámese en un procedimiento, llámese en fluidoterapia avanzada, llámese en el diagnóstico precoz, o en poder definir si es quirúrgico o no, cuando a veces puede que sean muy obesos o puede que no tengamos muy clara la patología, pero tenemos una sospecha diagnóstica y necesitamos el ultrasonido siempre para responder una pregunta, siempre para responder una pregunta clínica. Eso es lo que siempre trato de decir a los chicos, a los residentes con los que trabajo y a los que enseño. Nunca usamos ultrasonido nosotros porque el paciente entró y de frente le pongo ultrasonido y ya, bueno, ya veré lo que encuentro. No, respondemos una pregunta clínica. Entonces, esto es un temario, no, o sea, hay más temas, pero básicamente quiero que entiendan que esto es un tema. Esto es todo lo que incluye el conocimiento que tiene que tener alguien que termine un programa ultrasonido. Es una superespecialización, es un programa de posgrado, que puede ser un fellow o una subespecialidad. En otros países lo es, ¿ya? Entonces, no somos ninguna de las especialidades que están en rojo, ni pretendemos remotamente serlo, ¿ya? Y ese es un problema del celo profesional y del tema de otras escuelas o no sé si colegios de especialistas que pretenden que queremos usurpar o algo parecido. No, no, ni remotamente, ya, no somos ni remotamente. La aplicación de la UPA está basada en la toma de decisiones rápidas, responder una pregunta clínica y buscar el mayor beneficio de este paciente, porque a diferencia de otras especialidades, nosotros no tenemos tiempo. ¿Ya? No tenemos tiempo, no tenemos ese tiempo para poder tomarnos sentarnos al costado del paciente con un buen ecógrafo de gabinete, ponerle los electrodos y hacer una ecocardio avanzada. Nosotros no tenemos tiempo, por ejemplo, para ver a detalle esa vesícula y hacer todas las mediciones había así por haber, o para ver un riñón y hacer todas las mediciones de manera exhaustiva. Nosotros no hacemos eso. Nuestra ecografía tampoco es WinFocus, no es UCI. ¿Ok? Nuestra ecografía tampoco es UCI. Ya nuestra ecografía es una ecografía de emergencia basada en acortar el tiempo en la toma de decisiones. Y obviamente muchas de esas decisiones se hacen en un modo biplanar, a lo mucho un modo M, utilizadas en un área de shock trauma. Entonces, no vamos a hacer la misma ecografía y nuestra subespecialidad tampoco quiere hacerlo. Tampoco no es algo que esté buscando hacer algo parecido. Ya, y otra cosa muy importante es esto. Esta es la línea de tiempo, la bibliografía está en la base cada diapositiva. ¿En qué momento se integra la ecografía? ¿Ya? Y especialmente la UPA en la medicina de emergencia y la cirugía de urgencias, ¿ok? Y se integra en la década de los 80. Solo estamos después de cardioobstetricia en la historia de la medicina, en el uso de la ecografía, ¿ok? Y luego vienen las demás ramas, ¿ok? Luego están las demás especialidades, ¿ok? Entonces, nosotros no, en un tema que aquí quiero que traten de, tenemos que entender todos, es que esto es una especialidad, una super especialización, este es un programa que es necesario, porque es necesario volver a lo que ya se hacía antes, porque es la historia la que nos respalda, de que eso ya lo hacíamos desde la década de los 80, que se haya dejado de hacer temas de practicidad, historia, etcétera, a intereses X que no se van a discutir ahora, pero
ese es el punto en que nosotros comenzamos a usar ultrasonido. Y la evidencia está en las publicaciones de artículos como, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a hacer ecocardio, más o menos en la década de 82 que comenzaron los estudios, en los 88 se publicaron, de cuando los cardiólogos nos enseñaron a nosotros ecocardio, por ejemplo, porque está publicado, porque son las publicaciones que nos respaldan para definir cuándo hay efusión pericárdica, para definir cómo está la función ventricular izquierda, para definir si ese tipo de shock es un séptico, cardiogénico o no. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué es importante? Porque la ecografía que nosotros hacemos es una ecografía integrativa que busca el todo del paciente. Evaluamos al paciente en un todo al momento de responder una pregunta clínica cuando está chocado, ¿ya? No nos centramos solamente en un órgano. Buscamos y hacemos un paneo, un screening, un tamizaje de todo lo que sospechamos que podría estar descompensando a ese paciente cuando tenemos un paciente agudo o queremos tomar una decisión. ¿Me entienden? Entonces, esa es la importancia del ultrasonido que nosotros hacemos. Esa es la importancia de por qué es necesario volver a lo que ya, o sea, lo que la historia y el resto del mundo hace, y por alguna razón nosotros no estamos haciéndolo de la misma manera, o se está haciendo muy poco. Los emergenciólogos van a seguir haciéndolo, lo están haciendo por su cuenta, tengo colegas que igual lo estudian, pero si no hay un programa integrado, no hay un aval, o sea, es como que estamos ahí a la deriva. Y esto es muy necesario porque es parte de la historia, es parte de lo que nosotros hacemos, es parte de una de las subespecialidades de las tantas que tenemos y aquí no hay. ¿Ya? Entonces es eso. ¿Ok? Entonces esa es la importancia de la UPA y de que un emergenciólogo haga UPA. ¿Ya? Y es, como ya dijo, dicho mi colega, es integrar y responder una pregunta clínica siempre para ahorrar tiempo en la toma de decisiones y buscar el beneficio máximo de un paciente que está agudamente enfermo. Ya es la patología hiperaguda. El peor escenario que le puede pasar a una persona y su entorno está ahí enfrente a nosotros y tenemos una herramienta que puede ayudar a salvar o mejorar el pronóstico de supervivencia de ese paciente. Entonces, si lo tenemos, hay que hacerlo, hay que aplicarlo en beneficio del paciente. ¿Ok? Bueno, preguntas, si no, eso sería todo. Bien, muchas gracias, Pedro. Realmente importante, interesante todo lo que comentas. Esa es la idea, ¿no? El objetivo de estos espacios que vamos a tener de hoy en adelante, pues, compartir estos enfoques actualizados, ¿no? Bien dijo la doctora Andrea, pues, hasta hace poco, el sinónimo de ecografía era el FAS, y ahí se acababa, ¿no? Entonces, pero de hecho no es así. Y bien hablas y comentas de que el área, pues, en emergencias, en trauma shock, más específico, pues, el tiempo es importante. En ese sentido, yo creo que es oportuno y realmente da mucho gusto. Hemos tenido la participación de un promedio de 60 personas para hacer el primer día. Eso es muy, muy alentador, motiva bastante. En promedio hemos tenido 57, 58 participantes. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, daremos unos minutos para cerrar. Y nuevamente les hago la invitación para el próximo mes. Vamos a hacer el abordaje del paciente con insuficiencia respiratoria, lo que es la ecografía pulmonar. Cuáles son los aspectos importantes y qué es lo que nos vamos a rescatar de ese tema. Ya, de igual manera, la última semana del próximo mes vamos a ya definir los días, entonces en esto muy pronto vamos a comunicar seguramente la fecha que se va a dar la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, algo más, doctora Rosa, le cedo la palabra. Gracias, doctor Víctor Ramos. Gracias, doctor Pedro Infante, por su excelente exposición, sobre todo por haber tenido, en verdad, la manera tan didáctica y tan paciente para poder brindar la información a todos nuestros colegas y también amigos de otras especialidades, porque he visto acá en el chat que tenemos médicos de otras áreas, y eso de ahí es una fortaleza para la especialidad. Como bien usted dijo, nosotros no pretendemos quitar o inmiscuirnos en una especialidad que ya existe, que es la medicina de la parte de imagenología, que es radiología, sino es que nosotros aplicamos lo que es la parte de lo que es la ecografía desde un punto de vista crítico y sobre todo en una sala de urgencia, donde la toma de decisiones es así, rápida. Entonces, igual también así agradecer a la doctora Andrea Cisneros por la exposición también que nos brindó con respecto a la parte introductoria.
Si bien es cierto, el día de hoy hemos tenido una gran cantidad de participantes, esperamos que la siguiente sesión, para continuar con las actividades académicas de calendario de POCUS, sea igual o quizás superior. En la página de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, tanto en la página web como en la página de Facebook, en Instagram y también en YouTube, estaremos colgando lo que es las actividades académicas del día de hoy, los dos temas. Asimismo, también como el calendario académico, para que todos puedan estar informados de cuáles van a ser los temas a tocarse. Como el doctor Víctor Ramos, no, doctor Tábara, no habrá asistencia. Como dijo el doctor Víctor Ramos, con respecto a lo que son la fecha exacta y el ponente que va a dictarse, que va a dictar estos temas en los fines de meses, ya daremos a conocer 2 semanas antes de la misma. Asimismo, también antes de dar por lo que es terminada y clausurada el tema del día de hoy, nuevamente queremos invitar a toda la comunidad de médicos emergenciólogos y también de otras especialidades, estudiantes de medicina, internos de medicina, licenciados, o personal de primera respuesta a nuestro Congreso de Medicina de Emergencias y Desastres, CIMED 2026, a realizarse desde el 26 de mayo al 30 de mayo, con 2 días de precongreso, dirigido tanto al personal sanitario como también al personal de primera respuesta, bomberos, policías, o en todo caso también personal de lo que es seguridad. Asimismo, también lo que se refiere a la parte del Congreso se estará dictando a partir del día 28 al 30 de mayo. Tenemos ponentes internacionales con muy buenos temas. Ya estaremos dando a conocer también todo el temario académico del Congreso CIMED 2026 a la siguiente semana en todas nuestras plataformas. Asimismo, también como para finalizar y para que todos podamos continuar con nuestras actividades, a partir del mes de abril, el Comité de Toxicología, a cargo del doctor Moisés Torres Maure, también estará brindando lo que es la capacitación académica de este año lectivo, con lo que refieren los temas de toxicología. Así que estén atentos a nuestras redes. Doctor Víctor Ramos, le cedo a usted la palabra para que pueda dar clausurado el tema del día de hoy, y agradecemos a todos nuestros amigos emergenciólogos, amigos de otras especialidades por haber asistido. Doctor Ramos, por favor. Bien, muy bien. Ha sido una tarde muy bonita, la primera sesión, así que vamos a continuar durante todo el año y cualquier sugerencia, seguramente en el camino vamos a estar tomándolas, vamos a estar ampliando algunos aspectos, ¿ya? Vamos a compartir también bibliografía, materiales, documentos y todo lo necesario con respecto al área de ecografía de emergencias. Con todo, muchas gracias y finalizamos esta sesión. Gracias con todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.